Bueno, ahora sí damos entonces inicio a la reunión de esta noche. Hola Marco, que ahí lo veo, hola Adolfo. Disculpen a quienes nos saludan, es simplemente porque no visualizo por ahí los rostros. ¿Qué vamos a hacer hoy o qué tenía pensado para hoy? Porque se produjo en este recorrido que estamos haciendo cierto hallazgo que por lo menos para mí es importante y quería compartirlo en este espacio junto a ustedes, que estamos siguiendo como eje o ruta principal el libro de Eduardo Kohn, cómo piensan los bosques, cómo piensan las selvas, cómo piensa la floresta, que es lo que a partir de este año hemos incluido y cruzado con el texto de Freud, si ustedes recuerdan, más allá del principio de placer, particularmente señalando la biología que había tratado Freud en ese texto. En muchos, digamos, diálogos que yo mantengo con Estela, fuera del aire, por así decir, ya en términos casi televisivos con esta modernidad, nos preguntamos para qué lado va lo que estamos haciendo, porque muchas veces no hay un rumbo prefijado, dado que las ideas están adelante, se está abriendo camino. Por eso es que no siempre respeto o respetamos la propuesta de inicio en cuanto a la bibliografía. Vamos agregando cosas, vamos poniendo más énfasis en algún texto que en otro. Pero todos conllevan, a mi parecer, a lo mismo. Entonces Estela me decía otra vez, pero nos alejamos de Freud, como pregunta, ¿no? Y en parte sí y en parte no. Y van a ver luego, a partir de algo que voy a comentar del libro de Kohn, por qué también hago esta conclusión transitoria. Revolver a Freud, cuando lo pusimos como título, tenía, hasta donde pude escuchar por y más, dos posibles sentidos. Uno era de volver a Freud y el otro era de revolverlo, de mezclarlo junto a otras cosas. ¿Por qué me atrae esa idea de revolverlo? Porque también rompe la idea de que hay un solo autor. Es decir, hay un Freud, pero junto con todo lo otro. Cuando ustedes le ponen azúcar al café, ya no toman café con azúcar. Es decir, que me parece que la historia de las ideas, vamos a hablar mucho de ideas vivientes, de una semiótica viviente, de un pensamiento viviente, vivo, no es la historia de una persona, no es la historia de Freud o lo que él puede haber transmitido. Es cómo eso se va imbricando junto con otros autores, otras ideas, y se van generando a su vez nuevas ideas. Ideas de ideas, de ideas y de ideas, casi al infinito. Entonces también revolver a Freud es en cierta forma descomponerlo, ponerlo en contacto con, desterritorializarlo, tomar algunas de sus ideas, abandonar otras, volverlas a tomar. Y este es el recorrido. Eh, Me da la impresión que cuando Freud dice metapsicología, es una forma de decir más allá de la psicología, y obviamente tiene, o lo que rodea, ¿no? Pero en un más allá, y tiene acepción o cercanía con lo que estamos viendo. Cómo piensan los bosques, cómo piensa la foresta, cómo pensar junto con los bosques, cómo transformar nuestro pensamiento, y habíamos dicho más allá de lo humano. Y si ustedes recuerdan, a partir de un texto de Xavier Leconte, que toma el texto también de Eduardo Kohn, ese más allá era problemático para traducirlo. Y habíamos visto la vez anterior que ese más allá era problemático en cuanto a que no es que deja lo humano. La propuesta de Eduardo Kohn, del libro de Kohn, no es abandonar lo humano. Sería como elongar lo humano, permítanme decirlo así, llevar lo humano más allá de lo humano, o si ustedes quieren, más allá del pensamiento humano. Cómo pensar lo humano sin el pensamiento humano. Cómo poner una especie de contacto multiespecies con otros seres vivos. Esta es la propuesta. La propuesta de Kohn es cómo relanzar el pensamiento desde un más allá, pero que incluya el más acá. De allí esa dificultad que veíamos de cómo traducir más allá a través de, más por el otro lado, buscarle alguna vuelta, porque a veces las palabras no nos alcanzan. Entonces la idea, que es el subtítulo del título de Eduardo Kohn, hacia una antropología más allá del humano, considera el mantener lo humano. Esto es, que quede vigente lo que estaba junto
con lo nuevo que viene. Esto como primer punto. A mí me parece que la metapsicología, que la idea de inconsciente, y este es el debate de cada noche cuando nos reunimos, es algo que está más allá del humano, casi en sentido nietzscheano, de humano demasiado humano. Y lo habíamos debatido, creo, con Adolfo, con otras personas aquí. Ese plus que no puede ser pensado en términos de la representación humana. Entonces, el primer, digamos, término o concepto que pongo acá es esta idea de una representación humana, pero de otros seres vivos que también representan. Yo creo que siempre lo pensé, pero cuando lo leo, ciertos pensamientos que uno tiene cobran como mayor fuerza, como que uno dice, che, tan perdido no estoy, mirá, acá está escrito, alguien dice esto. Eduardo Kohn, siguiendo a Peirce, dice que hay otras formas de representar. Lo que representa algo para alguien, estos pies, los animales también representan, pero no es la forma de la representación humana. Los animales, los vegetales, representan. Bueno, hacia allí es la propuesta de este texto que estamos viendo. Creo que lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y si alguno puede buscarlo y encontrarlo, porque no lo puedo encontrar. Estoy seguro de haber leído en Freud, pero no me acuerdo si en el Yo y el Ello, en el Más allá del principio del placer, o quién sabe dónde, que Freud dice que hay un pensamiento más original, que es un pensamiento en imágenes. Bueno, este pensamiento en imágenes es el que piensa Eduardo Kohn como la representación que los seres vivientes pueden hacer. Entonces, lo primero que vamos a intentar pensar es esa continuidad ser humano, dejamos lo humano y compartimos con los seres vivientes otra cosa que lo humano, pero desde lo humano. ¿Sí? Esto es fundamental. De allí este más allá. Es un más allá que no abandona el más acá. Lo elonga, lo lleva, lo traslada. Bueno, cuando les dije que encontré como un hallazgo respecto de esto, es que cuando estuve en Francia en julio, tuve una reunión, como muchos de ustedes saben, con Stéphane Nadeau. Y luego, a partir de conversaciones con él me recomendó un libro que él me quería obsequiar, pero no tenía, así que finalmente yo lo conseguí. Es un libro interesantísimo de Stéphane Nadeau. Se llama Lo Japón de Kenzaburo E. Acá lo pongo en pantalla para que se pueda ver. ¿Está? Perfecto. Ahora les voy a ir comentando por qué me impactó este libro de Stéphane Nadeau respecto de Kenzaburo E. Les comento que Nadeau es un especialista de temas de algunos autores japoneses. Él habla japonés, él ha dedicado parte de su tiempo a estudiar japonés, ha viajado, ha estado en contacto. Y en este libro hay una novela, yo creo que es inédita en francés y también en castellano, de Kenzaburo E, que se llama Una vida de perro. En algún momento, no hoy, más adelante, les voy a comentar porque también es muy interesante. Traducida del japonés por Stéphane Nadeau y otro conocido nuestro, que es Mauro Murasawa, que si ustedes recuerdan dio una conferencia en andamiajes desde Kioto y va a dar otra antes del fin de año. Estamos justamente viendo en qué momento va a ser. Si bien creo que ya les habíamos comentado esto. ¿Por qué me interesó el texto de Stéphane Nadeau? ¿Dónde hace clic con lo que estamos viendo? Que siguiendo la producción de Kenzaburo E, mucha de su producción habla de un Japón selvático. Que esto me llama mucho la atención. Un Japón selvático, un Japón de bosques. Sus escritos tienen que ver con ciudades en el bosque, más allá del bosque. Algo adelanté en Facebook en algunas cuestiones que fui poniendo. Y me pareció muy interesante ver una selva americana, allí donde trabaja Eduardo Kohn, Amazonia, el Ecuador, y otra selva, que podríamos decir del otro lado del Atlántico, japonesa, pero donde tanto Eduardo Kohn como Kenzaburo E sueñan y hablan con los bosques. Tienen esta cuestión interesantísima de escuchar la naturaleza y de poder ponerle palabras.
Entonces tendríamos para hoy algo, un poquito de Eduardo Kohn. Ahora voy a entrar al texto de Kesamburoe para hacer algunas puntuaciones. Y esto que estamos viendo, continuando de la última vez, que quiero precisarlo con muy cortita lectura, porque creo que nos aburrimos cuando uno lee mucho. Es más interesante poder dialogar. Pero este es el texto interesante respecto de Eduardo Kohn. Esto sí lo voy a tratar de leer. La comprensión de la relación entre las formas de representación específicamente humanas y las otras formas de representación está en el corazón de la práctica antropológica de Kohn. Esto lo habíamos leído el primer miércoles, cuando comenzamos, un texto de Luc Parisel. Son miembros de la École Lacanienne, que ellos hacen sus publicaciones en la revista Limbebou. En este caso es la número 37. Yo no sé si hay traducción castellana, quizás Divanes Nómades tenga alguna traducción de este texto. Ustedes verán si quieren profundizar lo que estamos viendo acá. La idea mía no es de una precisión milimétrica, sino de una conexión de ideas, quizás a veces generales, porque entiendo que cuando alguien quiere profundizar algo, va a hacer su propia búsqueda y encontrará los textos, si es que están. Entonces, la comprensión de la relación entre las formas de representación específicamente humanas y las otras formas de representación está en el corazón de la práctica antropológica de Kohn, cuya característica principal reside, esto es fundamental, en la ausencia de separación radical entre humanos y no humanos. Recuerdan, lo habíamos visto, pero me parece interesante volver a decirlo. La ausencia de separación radical. Si yo me quedo con las palabras, no es que no hay una separación. Un perro es un perro, una persona es una persona. No hay una separación radical, no hay un corte que separa el hombre de las demás especies. Creo que esta es la idea, romper esta concepción antropomórfica, antropocéntrica, pero también de cierta altura, ¿no? Como que estamos por encima, nosotros los hombres, los seres vivientes humanos, somos más que cualquier otro ser viviente. Destituir, hacer caer esta idea, que tenemos muy impregnada. Muchos de ustedes tendrán mascotas, gatos, perros, etc. Y no sé hasta dónde podemos ser honestos en decir que muchas veces no los pensamos a la misma altura. Cuando esa es la idea. ¿Por qué la vida de mis gatos sería menos importante que la mía? Por eso, perdón, Sí, ahora claro. acá legalmente se habla de persona no humana, los animales. Claro, claro. Y esto que acaba de decir Estela, vemos cómo también las construcciones teóricas van traspasando los espacios de debate y van como penetrando en lo social y van produciendo cambios. La idea de Eduardo Kohn es producir un cambio respecto de la relación con la naturaleza, respecto de nuestra propia posición en la naturaleza. Entonces, no hacer más esa distinción radical y poner una continuidad, bueno, me parece interesantísimo. Sigo un poquitito más. A esa semiosis o semiosis viviente, él la define como producción e interpretación de signos y dice que atraviesa y constituye el mundo viviente. Toda propensión semiótica parcialmente compartida con otras especies es posible de ser inteligida analíticamente. Esta concepción de la semiosis va a permitir a Kohn desarrollar una antropología monista en el seno en la cual la manera, por un lado los humanos, representan y los no humanos también, y cómo pueden conectarse, cómo se pueden integrar esas partes. Es una revolución enorme, ¿no? Esto implica repensar el lenguaje humano y sus relaciones con otras formas de representación compartidas, a la vez por humanos y no humanos. Vuelvo. Esto implica repensar el lenguaje humano y sus relaciones con otras formas de representación compartidas, tanto por los humanos como por los no humanos. Insisto, todos aquellos que tenemos relación directa
con nuestros parientes animales, para no decir mascotas que los reduce, con seres vivientes en nuestras propias casas, compartimos una semiosis viviente con ellos y nos entendemos. Y yo no sé si no nos entendemos más a veces con los animales que entre nosotros. Pero nos entendemos. Hay un ida y vuelta. Bien. Suspendo transitoriamente acá este ingrediente en este revolver a Freud, en esta cocina donde hay una bruja revolviendo, junto con ustedes que estamos revolviendo, y sí paso ahora a los japones, o Japón, no sabíamos cómo traducir el plural, porque en francés está en plural. Para mí es lo Japón de Kenzaburo E. Es decir, la multiplicidad de Japón, o de japones, que Kenzaburo E puede llegar a ver. Yo no soy un especialista en la lectura de Kenzaburo E. Digamos, simplemente he leído 3 o 4 libros de él, una cuestión personal, dinos cómo sobrevivir a nuestra propia locura, que son 3 cuentos. Pero no deja de ser para mí significativo, puesto que esto tenía que ver con mi análisis por un lado, porque fue a partir de Hugo Cardoso que conocí el libro Una cuestión personal, y con la producción de Alush, que él toma ese texto, y creo que también toma Agüí, el monstruo de las nubes, en lo que fue en su momento la erótica del duelo. Entonces tiene un toque fuerte para mí o para quienes hemos seguido esa línea o ese recorrido. Bueno, nos va a decir Stefan Nadeau que hay una historia particularmente japonesa y que tiene que ver con los mitos, no con la historia. Que hay un Japón que existe, y esto es cierto, mucho antes de la historia escrita, por supuesto no lo comparte solo Japón, también otras culturas, pero donde en Japón ha quedado muy vivo la cuestión de los mitos. A tal punto que Stefan Nadeau propone un neologismo, que es el neologismo de mito-historias. Junta la palabra mito con la palabra historias. Y dice, propongo llamar a esto mito-historias. Entonces dice, vamos a la búsqueda de estas mito-historias. Volvamos a darle lugar a los mitos. Volvamos a reinventar a partir de los mitos, puesto que no son historias en sentido estricto. Cuando yo leía esto pensaba, claro, Freud cuando llega por acá, van a ver que por eso digo, es difícil abandonarlo a Freud. ¿Qué decía Freud? La novela familiar del neurótico. Hacía una diferencia entre la historia en sentido, si se quiere, matemático o cronológico, del relato. Bueno, ese relato, es ahí donde apuntamos. Es ese relato mágico, es ese punto donde no se trata solamente de lo que ocurrió, sino cómo se cuenta lo que ocurrió. De allí este concepto que me parece interesante hasta para pensarlo clínicamente, de mito-historia, todo junto. Cada vez que un mito es relatado, sobre todo por la abuela, otro punto de coincidencia interesantísimo. Mucho de lo que Samburu ha escrito le ha sido primero relatado por su abuela. Y la propuesta del libro de Eduardo Kohn, Otro lado del Atlántico, también tiene que ver con su abuela, que también le contaba las historias de los aborígenes del lugar. La abuela de Kenzaburo E le contaba historias del bosque, de una ciudad que estaba en medio del bosque, y donde había seres, llamémosle fantásticos. Son religiones animistas, pero a partir de esta lectura cada vez yo es como que realzo más esta cuestión y trato de correrme más de la cuestión científica, que uno está tan impregnado. No sé si por decirlo lo logro, porque es muy difícil dejar de pensar como uno piensa. Es muy difícil desprenderse de ese cientificismo que uno pueda tener, a pesar de creer que uno no lo tiene. Y creo que ha sido uno de los grandes problemas del psicoanálisis, desde su origen, el desprenderse de lo científico. Creo que fue la apuesta de Freud, y que creo que fue la apuesta también de Lacan, a pesar de ellos mismos. Por eso les decía, la noción de metapsicología, la noción de pulsión, lo corre, lo desterritorializa de un paradigma científico. Y de hecho han sido las críticas que se han hecho.
y bienvenidas sean, porque no es algo científico, es más del orden del mito. Porque esto es lo que escuchamos de nuestros analizantes, sus mitos, y cómo se construyen con esos mitos o cómo esos mitos les impiden vivir. Entonces dice, siempre es más importante el recuento, lo que cuenta el relator, que específicamente lo que ocurrió en ese periodo histórico. Que Samburu-Oe es de alguna forma un historiador que cuenta a partir de los mitos. Y ese prodigio literario que él ha recreado y creado es sobre todo la historia de los mitos. Es, si se quiere, algo prehistórico puesto en lo histórico. Los árboles tienen en la obra de Oe un lugar particularmente importante y que puede ser descrito gracias al sintoísmo, que es esta cultura animista. Es como si los árboles, o no importa qué, estuvieran tan ligados a Oe que él no puede dejar de mencionarlos. ¿Qué son los árboles? Lugares de refugio. ¿Qué es un árbol? Es alguien vivo, es algo vivo. ¿Se dan cuenta la conexión que tenemos con lo que estamos pensando? Kenzaburo cuenta la historia de una pequeña ciudad, o de una villa, que está en el medio del bosque y que frecuentemente estaba poblado por viejos japoneses que allí vivían, pero de quienes se sabía solo porque se contaba que existían. Y esto es genial, porque yo había puesto también en internet esto. La abuela de Kenzaburo le dice a su nieto, debes escuchar lo que te cuento como si fuera verdadero. No importa que sea falso, tómalo como si lo que te cuento es verdad. Y es desde ese lugar que Kenzaburo comienza a escuchar esta cuestión. Pero no interesante, recontra interesante. Eso hace que él pueda pensar múltiples Japón. Y yo agregaría múltiples mundos. Si quieren, múltiples mundos, porque se llega a una multiplicidad extraordinaria. Son siempre mito-historias, y como tales no pueden ser juzgadas ni como verdaderas ni como falsas. El sueño, esto también es algo que quiero poner en lo que vamos a revolver. El sueño es una parte integrante de las mito-historias de cualquier ciudad, de cualquier persona, de los árboles. ¿Por qué será que llegamos entonces en el psicoanálisis a dar tanta importancia al sueño? ¿Cuál es la combinación que hay entre principio de realidad, estar despierto y el sueño? ¿Cómo se mezclan esos mundos? Bueno, no quiero ir mucho más hoy con este tema porque si no, no me queda tiempo para contarles de Eduardo Kohn. Pero estamos viendo qué similitud que hay entre dos culturas aparentemente tan distintas y sin embargo que se conectan. Entre conexiones absolutamente diferentes y sin embargo tan parecidas. Bueno, en la edición castellana del libro de Eduardo Kohn hay una introducción que no está en la edición francesa, que es un prólogo que hace Eduardo Kohn junto con Manari Ueshiba. Yo les había leído algo de él. En la primera entrevista que leímos el primer miércoles. Es quien se presenta a ver una película donde se había prendido fuego, un bosque, y que entonces luego Eduardo Kohn le pregunta, ¿cómo te sentiste viendo este bosque que se incendió? Y él contestó que sintió que él estaba desmembrado, que era algo que lo sacaba de sí, que lo había vuelto en porciones, que lo había cortado, que él sufría cómo se incendiaba ese bosque, que lo había vivido en su propio cuerpo. Bueno, el prólogo lo hace con esta persona. Manari Ueshiba, ustedes lo pueden googlear y van a encontrar una página en internet. Es un líder político de esta nación donde se ha escrito el libro. Y van a poder recaudar información y hasta conectarse con él, si alguno de ustedes desea hacer eso. Bueno, ¿qué significa pensar con un bosque?
¿Cómo hacerlo y con qué fin? Esta obra, dice, presentada en español, pretende abrir un camino para abordar estas preguntas. Este libro, dice, son trazos de pensamientos orientadores que residen en un mundo onírico. Claro, nos vamos a estar mezclando siempre en el mundo de la realidad y el mundo onírico. Y yo no sé si nos vivimos todos en un mundo onírico. O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Es el despertar? Freud decía que las personas se despiertan, pero para seguir durmiendo, quizás soñando. O sea, ¿cuál es el límite preciso entre el sueño y el despertar? ¿Y cómo está entramado en nuestra vida? Tanto sueño, sueño diurno, sueño nocturno, entrecomillado, principio de realidad. Dice Manari Ueshiba, en el mundo cotidiano, la gente todavía no se da cuenta de lo que está pasando con el planeta. Porque todo eso tiene esta orientación ecosófica. Pero cuando tomamos ayahuasca, los espíritus Sagunú nos dicen, escuchen esto, la tierra ya no soporta, está cansada, ustedes son demasiados. Si no cambian, la tierra misma, las aguas, los terremotos, los matarán. El mensaje que nos dan estos espíritus es que si queremos seguir viviendo, tenemos que aprender a pensar y vivir de una manera nueva. Por ejemplo, le dice a Eduardo Kohn, tendrás que aprender a vivir junto con nosotros y a poder pensar. Así harán todos en el futuro. Esta es la meta de este libro. Miren lo que relata Manari Ueshiba. Cuando camino en la selva, siento una presión fuerte de empezar a pensar de una nueva forma. ¿Les habrá pasado a ustedes entrar a un bosque? Pero no sé si solamente en un bosque, porque también es en la playa quizás. Contactarse con la naturaleza e inmediatamente transformarse de lo que ustedes son, de lo que ustedes eran. Integrarse a ese nuevo elemento que es, en este caso, el bosque. Dice, el libro es una puerta que nos abre a esa forma de pensar. Siempre estamos creando conceptos con la selva. Por ejemplo, el proyecto Naku, que sirve para que los de afuera aprendan con ayuda de los Zapara. Zapara es la tribu donde se hace esta experiencia, donde vive Eduardo Kohn, con estos pensamientos de la selva. Podemos decir, es una filosofía, es un mundo espiritual. Los pensamientos que genera un bosque vienen en forma de imágenes. Vuelvo a decirles, si alguien puede encontrar esto que creo que dice Freud, que era un pensamiento en imágenes, que yo creo que después algunos analistas argentinos, Ángel Garma, no sé si Raskowski, también tomaron esta línea de un pensamiento primitivo, pero en imágenes. Y una imagen, sea nítida o borrosa, buena o mala, tiene la propiedad ontológica de una simple totalidad. Es, en términos formales, armoniosa. Conectarnos con esos pensamientos silvestres y apreciar cómo se reflejan en nuestro pensar requiere también que nosotros pensemos por medio de imágenes. Hay varias experiencias artísticas donde se pone en juego la cuestión de las imágenes y un montón de artistas que trabajan con la cuestión de las imágenes. El sueño mismo es una cuestión de imágenes. Para nosotros la selva es un espíritu. Los humanos también tenemos espíritu. Las plantas, el bosque mismo y hasta la tierra tienen un espíritu. Por medio de este espíritu, la parte invisible de nuestra vida, es desde allí que nos conectamos con los demás seres de la tierra. En el mundo material, los seres parecen muy diferentes. Por ejemplo, algunos seres como los humanos o los pájaros nos movemos. Pero el agua también se mueve. Es una persona, también tiene, como nosotros, espíritu, como las plantas y la tierra misma, aunque se queden quietos. Sin embargo, algunos se duermen y se despiertan, y por ende también tienen entonces espíritu. Entonces dice, no hay tanta diferencia. Es por eso que nuestra crisis ecológica es también una crisis espiritual. Bueno, yo tengo la idea de que el síntoma llamado neurótico tiene que ver con esto. Es una expresión de esa crisis espiritual.
Claro, lo puedo decir ahora después de que Aluya habló del psicoanálisis como un ejercicio espiritual. Y dio ese combate tan difícil de poder pensar algo de lo espiritual por fuera de una espiritualidad, si se quiere, religiosa. Obviamente que no va por ese lado. Pero ese combate lo dio Aluya hace 20 años. Y le costó de alguna forma, porque les comentaba a mucha gente que estando con él en Córdoba, he visto cómo se levantaban en teatro, que luego se incendió, no me acuerdo el nombre del teatro, y un montón de gente porque no podía aceptar el psicoanálisis en esos términos. Como que el psicoanálisis se limitaría al Edipo y no podría salir de allí. Y acá estamos abriendo una puerta, yendo más allá del principio del placer, más allá del humano. Claro, yo me escucho y digo, ¿cómo es que llegué a esto? Pero la noción de ello, la noción de inconsciente, ¿la ven muy alejada de esto? En todo caso, anótenlo para luego debatirlo. La noción de significante, en los términos en que Lacan los propone, no lingüísticos. La noción de objeto pequeño a, ¿qué tiene que ver con lo humano? ¿Qué de lo humano tiene el objeto A? La noción de deseo. Decir que el significante representa un sujeto para lo significante. ¿Qué tiene que ver con lo humano, con el yo, con el moi? Si ustedes pueden reflexionar a partir de esta lectura, vamos a ver que hay una apertura enorme. ¿Acaso Freno decía la otra escena y ubicaba ya el sueño? ¿Qué es esa otra escena? Les digo un poquito más y después ya pasamos al debate. Hemos perdido el arte de escuchar. Ahora lo primero que hacemos cuando aparece algo es tomar una foto. El celular nos ha cambiado totalmente. Pero sí, al ver volar un pájaro, paras y empiezas a mirar sin intentar captarlo con una foto, eso es otra forma de escuchar. Es más bien una forma de saludarlo. Claro, estamos acostumbrados a la instantánea, a la foto, a fotografiar el mundo inmediatamente. En este libro hablas como sobre escuchar y cómo trabajar escuchando. Si puedes escuchar el espíritu, ahí verás cómo te escucha e irá evolucionando. En nuestro trabajo tenemos que ser más sensibles para poder escuchar lo que el mundo espiritual nos dice. Bueno, yo sé que podrán decirme, pero Eduardo, escuchamos pacientes, escuchamos gente que va a un consultorio. Pero esa gente que viene a hablar pone en juego todo esto. Es a partir de aquí que podemos no patologizar. Es a partir de aquí que podemos dar una entrada enorme a toda esta semiosis viviente que también afecta y que también nos afecta. Se pregunta Eduardo Kohn, ¿qué tal si los habitantes amazónicos, con quienes he aprendido a abrirme en estos bosques, tienen razón y el bosque realmente piensa? Volvemos a Kensamburué y a su abuela. La abuela que le dice, lo que te cuento, lo vas a escuchar como si fuera verdadero. Requiere una sola condición, que lo puedas escuchar sin pensar que es falso. Porque si no volvemos a esta cuestión antropomórfica, occidental. Estos indios no tienen idea de lo que dicen. Es pensamiento mágico en una forma despectiva. Es precientífico, no son más que creencias. Y entonces no le daríamos valor. O lo tomamos y lo clasificamos como algo prehumano. Esta cuestión evolutiva que tenemos metida dentro nuestro. Y entonces vuelvo a lo mismo, los animales son menos, luego vienen los aborígenes, y luego viene el blanco occidental y cristiano. Y volvemos a la línea evolutiva. Al escucharlo desde otro lugar, poder abrirnos a esto, para mí le da una potencia enorme a lo que hacemos. Yo no soy ambientalista, es decir, lo soy, pero no activista. No se trata de que hagamos eso, pero se trata de poder pensar cómo elongar entonces, en nuestra clínica de todos los días, lo que escuchamos. ¿Cuántos analizantes cuando empiezan a hablar de estas cosas? Hablo con las plantas, hablo con mi gato, hablo con los muertos, hablo con, no sé, con un árbol.
Un poquito más y ya me callo. Dice Eduardo Kohn, si aparentemente soy el autor, entre comillas, de los pensamientos silvestres contenidos en este libro, en realidad quienes piensan son los bosques y que yo pienso con el bosque. Son los bosques mismos, bosques que piensan por medio de aquellos y de nosotros, sus autores verdaderos. Son ellos los bosques. Mi fin es sencillamente, de la manera que pueda, sintonizar su mensaje y así servir como su humilde emisario. Cuando Lacan dice que el discurso es el discurso del otro, ¿está tan alejado de esto? Cuando creo que en el seminario 64, los fundamentos del psicoanálisis, cuenta que sale a pasear no a pasear, va con unos pescadores y ve una lata. Y él mira la lata y dice, no sé si yo miro la lata o la lata me mira a mí. ¿Está muy alejado de esto? ¿Son propios los pensamientos que tenemos o son pensamientos que entran y que los tomamos como propios? Los conceptos deben venir no desde el punto de vista de un solo individuo, sino desde muchos puntos de vista que surgen del conjunto de varias personas, varias culturas y hasta varias naciones. Lo importante es que el conocimiento nazca de la pluralidad. Entonces ahí sí vamos hacia un saber que nos va a permitir caminar. Claro, hay que romper la idea de autor. Creo que esto también es Foucault. No hay autor. ¿De dónde sacamos que hay autor? ¿Por qué nos creemos autores de algo? ¿En qué punto nos podemos sostener como autores de una idea propia? Si estamos diciendo que un bosque puede pensar en nosotros, que un árbol, que una planta del balcón puede inspirarme una idea o quizás sea de la planta. No sé si ustedes pueden pescar hasta dónde se transforma la idea. También hablando con Estela, me preguntaba cómo leer este texto sin antes haber leído Antiedipo y Mil Mesetas. Porque realmente esto es como algo que sigue a la lectura de Mil Mesetas sobre todo. Pero está contenido en germen, quizás también explícitamente, en Mil Mesetas y en Antiedipo. Fíjense que la noción de familia acá entonces se caería. ¿De quién somos hijos? ¿De papá y de mamá? Yo hablaba con alguien, bueno, por ciertos problemas, ¿no? De paternidad, de maternidad. Nacemos en una bolsa contenida en el útero de una mujer, la placenta. Lacan decía que era ambos-sector. Pensaba algo de la producción del objeto A en esa pérdida, tanto del niño como de la madre. ¿De quién es la placenta? ¿Es de la mamá, es del hijo, es de ambos? Es decir, que nacemos en una tierra extraña, contenidos en una madre, pero que no somos de esa madre. ¿Cuánto hay de cultural en esto? Y vuelvo al pensamiento entonces en términos humanos. Mi mamá, mi papá, mi hijo. Ahora, abrir esto a una perspectiva enorme no es atacar la familia, es desacralizar la familia. Sentirse hijo del aire, hijo de un árbol, sentirse parte de, realoja al padre y a la madre en lugares distintos. Lo saca de ese lugar de esencia. No sé, me parece como que afloja la cuestión. Lo propedéutico, la palabra performativa de un padre, empieza a perder su fuerza. Y no sé cómo impactaría hasta en lo social, en la medida en que hubiese ese colectivismo distinto, no paternalista, no de un líder que hay que seguir. Recordemos que el año pasado trabajamos la noción de revolución molecular, que también viene a esto, lo que cada quien hace con esto. Bueno, y lo último, pensar de una forma psicodélica nos abre a los pensamientos psicodélicos que emergen en el mundo viviente. Esto nos permite descubrir el yo más grande del que nacimos. Ese surge cuando dejamos morir al pequeño yo, individual y humano. Es hacia este yo emergente, la noción de emergente va a ser muy importante en Peirce,
pero también en el texto de Kohn, es hacia este yo emergente al que tenemos que volver a orientarnos. Cuando vemos las cosas demasiado desde el punto de vista material, nuestros pensamientos se mantienen muy cerrados. En los tiempos antiguos, la primera gente estaba muy abierta, vivían con los espíritus. Ahora todos somos más cerrados, pero estamos empezando a abrir las puertas nuevamente. Poco a poco nos estamos abriendo. Con este libro, el de Eduardo Kohn, nuevamente un poquito más. Cuando nos ponemos a pensar, nuestra costumbre como seres humanos es llegar a una conclusión. Escuchen esto, Visto desde el mundo espiritual, concluir es cerrar una puerta. Claro, ¿por qué no la pasamos buscando concluir que es cerrar una puerta, en vez de abrir? En todo caso, cualquier conclusión es transitoria, nunca definitiva. He encontrado alguna manera de concluir, pero con ideas generales que mantienen siempre el pensamiento abierto, para que vengan más preguntas y más pensamientos. Y le dice entonces a Eduardo Kohn, este activista político, tú y yo estamos trabajando estas cosas con tabaco y de esta forma cada niño escrito, ya que los conceptos nacen, viven y se van criando y nutriendo como hijos, vivirá con los espíritus. Así la gente irá leyendo y leyendo y poco a poco entendiendo y entendiendo el libro y entendiendo la vida. Al principio va a ser difícil de entender, pero seguirán leyendo. Y a la tercera lectura los pensamientos harán que los lectores empiecen a soñar. Y así estas ideas tomarán vida. Así termina el prólogo, escrito por Eduardo Kohn y Manarí en la edición castellana, a la que le critico varias cosas respecto a la edición francesa, pero sobre todo le critico, que ya lo he dicho esto, pero quiero volver a decirlo, que hayan eliminado el aborigen. Me parece increíble que diciendo que se trata del pensamiento humano junto con el bosque, no encuentro acá, en la edición francesa, ustedes pueden ver claramente el aborigen y los bosques. ¿Se ve claramente? Esta es la tapa de la edición francesa. En la edición castellana, no sé a quién se le ocurrió eliminarlo. Decisiones editoriales. Y pensarán que vende más que el bosque piense, pero la idea no es que piense el bosque. El bosque piensa junto con lo humano. Y la verdad que no me parece poca cosa que hayan eliminado esto. Como han eliminado las dos ediciones, el subtítulo, que es hacer una antropología más allá del humano, que en cambio la edición inglesa mantiene en su tapa. Fíjense las dificultades, ¿no?, de leer un texto. Porque justamente la apuesta es ir más allá del humano, manteniendo el humano. Bueno, me voy a callar acá y en todo caso de lo que vaya surgiendo y de las preguntas iremos luego revolviendo también a Freud. Así que los escucho ya a ustedes. Mientras alguno piensa algo para decir, voy a buscar algo más de Stefan Nadó y Ken Samburu, que me parece también interesante. A mí me emociona mucho lo que dices, porque vivo en México. Y es muy difícil sustraerse a eso viviendo, justo viviendo en este país, ¿no? Pensaba en Chiapas y pensaba, bueno, ni siquiera hay que ir al sur, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México y no hay que ir al sur del país para tener integrado esto y vivo continuamente todo esto, ¿no? Y voy a dejar por aquí un texto de Viveiros de Castro, que Sí. es todo lo que estás diciendo, lo tienen Sí. ahí al ladito, es, ¿no? Este brasileiro, y aquí lo dejo, lo escribí en el chat, van a ver qué texto hermoso, ¿no? Y es Viveiros de Castro, ¿no? Es decir, otra vez nos mete al Amazonas, ¿no? O nos mete a toda esta cuestión selvática o toda la cuestión del tema de las drogas, atravesándose en las culturas chamánicas. Pues es Oaxaca, ¿no? Es Oaxaca en mi país, ¿no? Entonces, sí que no es lejano, está vivo, ¿no? Quizá la ayahuasca no es tan común, pero podemos hablar de Real de 14, ¿no? Y podemos hablar entonces del peyote y podemos hablar entonces de la mezcalina, ¿no? Bueno, Patricia, en el caso de Ken Samburu, por ejemplo, es el alcohol. Sí, sí.
Pero lo digo, yo quizá lo traigo en el sentido de lo vivo que es en este país. Voy a prender mi cámara porque no puede ser Dale. que esté esta cámara así, perdón. ¿No? No, lo pensaba más bien por lo vivo en el país de esto, ¿no? Ujú. O sea, en México continuamente estamos ahí, ¿no? Siempre hay algo surreal coexistiendo todo el tiempo. Así vivimos, digamos. Bueno, sabes que hemos ido varias Hay veces una, a México, perdón. ¿no? Ajá. Sí, efectivamente uno cuando llega a México siente Ujú, esa cosa, que por ahí en Buenos Aires no lo ves, pero en algunos lugares de algunas provincias de Argentina también lo sentís, ¿eh? ujú, ujú. Se encuentra esto. Pero sí, efectivamente, hay algo vivo que se mantiene. Sí, sí, sí. Y esto que decís, Patricia, me parece lo interesante, porque esta semiosis viviente Ujú, justamente quiere mantener un pensamiento vivo, ujú, ujú. el pensar viviente. No mi pensar, tu pensar, el pensar de ella. Sí, El sí, pensar viviente. sí. ¿Sabes que sí me hacía un poco de ruido todo esto? No es de ahora que lo traigo, incluso hay gente aquí que estuvo conmigo en otra reunión, en otro momento, provocada por mí, pero tengo en la mente este texto que ha sido importante para Lacan, pero que ha sido importante para Michel Foucault, que ha sido importante para una generación en Francia, que se llama Lógica de lo viviente. ¿Te acuerdas de aquel biólogo de François Jacob, ¿no? De François Jacob, ¿no? Y cómo construyeron justo la idea de una semiótica y de códigos en la naturaleza y en la genética, pero justamente con toda esta idea. Entonces sí me hace ruido, digamos, ¿no? Esa presencia ahí. Y a mí me parece, dialogando con vos y con la gente que nos está escuchando ahora, para que todos puedan, si quieren decir o aportar algo, Por favor, me sí. parece que el psicoanálisis justamente abrió eso vivo. Me parece que la propuesta de Freud fue despertar los muertos, despertar los durmientes, los zombies. El hablar de un inconsciente aún hoy tiene una potencia fortísima. Sí. Es como que estuviéramos muertos con algo vivo adentro. Por eso fue que mencioné, más allá del principio de placer, esta idea media loca de Weissman, que retoma Freud, este biólogo que piensa que tanto lo vivo como lo muerto van juntos y andan caminando por allí, y que la materia viva está metida junto con la materia muerta, y que la verdad que pone como en tela de juicio qué es el morir. Tanto miedo que se tiene a la muerte, ¿no? Bueno, vos estás en México, hay toda una cultura de la muerte muy distinta Exacto. y que impacta diferentemente. Ujú, ujú. Sí, ¿Sí? sí, sí. No, incluso, mira, yendo un poco más con este tema de la muerte, bueno, voy a hablar algo nuevamente personal, pero tengo una hija geriatra, jovencita, muy jovencita, que hoy está haciendo paliativos en vejez en Canadá. Está en Toronto. Y cada día se va encontrando con el tema de la muerte tan de frente, digamos, en una cultura que no es la de ella y que no es una construcción, digamos, con la lengua de cómo hacerle frente al tema de la muerte, porque las construcciones en México o la espiritualidad en México, incluso sin ser religioso, sin tener esa cultura que de todos modos es imperante en este país cristiana, ¿no? O católica, fundamentalmente, lo primero que dice es cómo enfrentar todas estas cuestiones hoy que la tecnología ha hecho tan largo el tema de la vida, ¿no? Y se encuentran con la muerte donde no la esperaban, ¿no? Y difícil la gente que está en esas condiciones de vejez y de muerte, de una vida prolongada, que no sabe cómo enfrentar el tema de la muerte. Bueno, No tiene que decir, en esa claro, cultura de materialidad, no de pura materialidad. tomás un tema para mí muy interesante. Por eso yo traía lo de que en Samburúe, Uh-huh. en el sentido de estos mitos que no son científicos,
A priori diríamos, che, son cuentitos, escuchémoslo en tanto que cuento. Que de hecho así es como te explicaban, bueno, el mito es algo que se cuenta, ¿no? Pero el mito se cuenta, pero se cuenta de manera diferente cada vez. En cambio lo escrito, aunque se lea de manera diferente, el escrito siempre es el mismo. Por eso está vivo el mito. Tiene que ver con cada vez que se lo cuenta, se lo vuelve a poner en vida y se lo vuelve a contar, nunca va a ser igual. Exacto, se construye uno nuevo. Bueno, reinventar el psicoanálisis, reinventar cada análisis, reinventar cada... Digamos, la potencia que yo veo, que son varias cosas. Primero, darle oxígeno al psicoanálisis. No puede ser que estemos repitiendo siempre lo mismo. No te puedes pasar 50 años repitiendo las mismas cosas. Punto primero. Punto dos, destituir los autores. O sea, de esta cosa de la persona, de Lacan, de Freud, de Foucault. ¿Me vas a quedar sin amigos? Bueno, puede ser. Hacer caer, digamos, estos personajes. Porque además es como, no está en la tapa del libro el aborigen que tiene que estar. Yo creo que Freud mismo no querría eso. Ser transmitido como un producto cerrado, con una conclusión. Lacan mismo. Lacan mismo. Quizás lucharon contra ellos mismos también, porque hay poderes, hay vanidades, hay un montón de cosas, pero basta leerlos en algunos de sus escritos para darse cuenta que iban para otro lado. Independientemente que uno pueda decir se han traicionado a sí mismos, quizás sí, quizás no, somos personas y posiblemente nos traicionemos, pero saliendo de esto, son pensamientos vivos. El psicoanálisis es un relato y la apuesta de Lacan fue una apuesta a la oralidad, no a la escritura. Esto es así. ¿Qué escribió Lacan? Los escritos son recopilaciones de presentaciones en congresos, en ponencias, etcétera, etcétera, etcétera. Un solo libro, creo, La familia. Y muy tempranito. Es una apuesta justamente a esta transmisión de mitohistorias. Y nos ha quedado eso, porque hablamos del seminario de Lacan de maneras distintas. O contamos algo de lo que ocurrió allí, o lo volvemos en lecciones y clases de tal día. Hacemos historia. Cuando hacemos historia y lo hacemos escrito, nos corremos del mito. Y cuando nos corremos del mito, nos corremos del inconsciente, es decir, del psicoanálisis. Alicia, vos querés decir algo, disculpa, no veía la mano. Sí, yo tomé dos frases que me parece que concentran un poco estas ideas. Una es el árbol como lugar, yo resalto lo de lugar de refugio. Y digo, ¿por qué lugar? Porque me parece que no se trata de una representación como objeto el árbol, que sería ese objeto cerrado, ¿no? Que decías que el objeto cierra en lugar de abrir. Y me parece que tiene relación también con esto, bueno, no como representación, sino como un lugar, el árbol como lugar. Cuando le dice la abuela, debes escuchar lo que te cuento como si fuera verdadero, ni verdadero ni falso, me parece que ahí también se refuerza esto no científico, no histórico, pero sí mitohistorias. Mitohistoria, sí. ¿No? Y esto del lugar, me parece que cuando vos planteás devolver esta propuesta de revolver a Freud y te preguntás si hay un solo autor, yo creo que cuando, junto con otras ideas,
los sacamos del territorio, desterritorializarlo, al revolverlo, me parece que abrimos a una función, no a un autor, esto que decía, no se trata de Lacan, de Foucault, pero no sin ellos, digamos, ¿no? Pero me parece que el árbol como función nos saca de la representación de objeto, ¿no? De la representación que el objeto vendría a cerrar. ¿Sabes que, Alicia, con esto que decís, tocás un tema que me empantanó un tiempito, porque justamente en 1000 mesetas comienza con rizoma. Y comienza con rizoma como una suerte de dar a ver algo distinto que un árbol. Y te debo confesar que un poquito me pareció injusta la propuesta de Deleuze y Guattari al tomar el árbol como algo jerarquizado, como algo que mata, y proponer casi dualísticamente, si se quiere, la idea de un rizoma. Alguna vez vos estabas en Tours cuando yo propuse que el árbol también puede ser pensado rizomáticamente, que tiene más que ver con lo que vos acabás de decir. No en oposición, rizoma como algo que se expande, árbol como algo que se vuelve vertical. Porque un árbol no es solo un árbol. Es decir, está en comunidad con lo que lo rodea, el oxígeno que le entra y que le sale, los animales que se refugian. Es decir, cuando vos ves un árbol, si lo ves estático, estás sacando una foto. Pero si lo ves en movimiento, ahí empieza a haber una función que lo vuelve casi un rizoma. Porque no es una cuestión de formas, es una cuestión de funciones. Y lo que vos decís en tanto que lugar, bueno, me parece interesante, habría que darle por ahí una vueltita más. Pero es verdad, no sin Lacan, pero Lacan hace obstáculo. Él mismo decía, mi persona hace de obstáculo. Mi persona hecho de pantalla, que toda esta cuestión que se debatía al ecrán en francés como superficie de representación. Bueno, tenemos que ver cómo nos sacamos, cómo despiojamos todas estas cuestiones. Porque me pasa que uno a veces se enamora de un autor. Y cuando te enamoras de un autor, te volvés a veces un defensor de ese autor. Y se trata de la idea, no del autor. En este sentido, no hay autor, creo que Foucault decía, hay instauradores de una discursividad. Y es lo que estamos haciendo, discursiviando. Ahora nos metimos con Eduardo Kohn. Acabamos de agregar vía Stéphane Nadod a Quentin y su literatura, y su manera de poder pensar esta cuestión de las mitohistorias, que es propuesta de Stéphane Nadod, no de Quentin, como un pensamiento que elude tanto lo científico como lo mítico solo, puesto que hay registro de esto, pero que me pareció interesante poderlo traer y compartirlo con ustedes. Pero bueno, seguiremos, Alicia, si se te ocurre algo más, levantás la mano. Jaime. Jaime Pérez, ¿sí? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Jaime. Sí, como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes. Es un tema que me emociona mucho. Pues desde que empezó a abordar el tema, pues me he quedado pensando en aves, lo psicodélico, el espíritu y ese más allá, que pues en castellano son dos palabras, ¿no? Pero en inglés me quedé pensando que pues es una sola palabra, beyond, y en su etimología una de sus acepciones es esto, me parece interesante retomarla, que es pasar la comprensión. Entonces ahí me pregunto, ¿qué es la comprensión? ¿Barrera? ¿Límite? ¿Limitante? ¿Pasarla o traspasarla? ¿Qué implica salirse de una línea, del surco? ¿Delirio? Delirio, lo cual su etimología también pues, se puede ver que es un término que proviene de la agricultura, y creo que en ese sentido queda acorde a lo que se está abordando. Jaime, Entonces, ¿cómo de la agricultura? No. en términos de surco, Ah. el arado, ¿no?
sí, en ese sentido, ¿no? Y me parece interesante abordarlo desde allí. Ok, Sí, gracias. y en ese, entonces, hilando un poco, pues me preguntaba que si acaso era necesario salirse del surco para vivir auténticamente con otros seres. Y en ese sentido, planteando esa pregunta, pienso en una persona que antes de que iniciara la pandemia, fue un encuentro casual en la ciudad de Mérida, Yucatán. La gente lo ha llamado el hombre de los patos. Es una persona que anda en una bicicleta, acompañado de varios patos y varios perros. Cada uno tiene sus nombres que le asignó, y él, pues, conversando con él comentaba que todo partió después de una conversación con Jesús. Entonces, es decir, qué tan serio se toman esas palabras que provienen de qué lugar, ¿no? En este caso es algo muy interesante, y fue hace unos meses. Lo volví a encontrar aquí en Tulum, que es una distancia aproximadamente un poco más de 200 kilómetros, es decir, un recorrido que hizo en bicicleta con sus animales hasta acá, ¿no? Pues ahí vive o convive, ¿no? Y me preguntaba si esto era como escuchar a esa voz, a ese espíritu, de qué manera, y pondría una palabra ahí, seriamente, y pues es lo que me quedaba pensando y No, quería compartir. gracias, Jaime. Me parece que cuando Freud se da cuenta de esto, decide escuchar de una forma diferente, escuchar sin juzgar. Entonces tiene que pasar el saber al que habla. Y la atención flotante es algo muy delirante, muy loco. ¿Cómo se escucha con atención flotante? Bueno, justamente renunciando a comprender, renunciando a juzgar, esto es verdad, esto es mentira. A ver, esto que me contó no me cierra, ¿cómo puede ser? No, justamente me parece que por ese lado está esa audacia en Freud, que no le pregunta, ¿usted habló con Jesús? ¿Con qué Jesús habló? ¿Cómo sabe que es Jesús? Lo toma como, mira, te voy a leer textual, es apenitas, para todos, tal cual lo decía Kenzaburo E en el libro este de los Japones, ¿no? O los Japón. Crack, se ve que es el sobrenombre de Kenzaburo E pequeñito. Crack, esta es la historia, le dice la abuela. ¿Verdadera o falsa? ¿Quién sabe? Pero como es una historia muy vieja, hay que escucharla. Il faut, en francés, il faut es necesario que la escuches creyendo que es verdadera, aun si fuese falsa. ¿Estás de acuerdo? Respuesta de Kenzaburo E. Claro, oui, sí, le dice. Esta es la manera entonces que, siendo niño, él recibe lo que le cuenta su madre. Es decir, lo toma como verdadero. Y bueno, este hombre de los patos habló con Jesús. Y se fue a la bicicleta y empezó a andar y llegó a Tulum. Vaya a saber hasta dónde va a llegar. Solo Dios sabe. Claro, él lo sabe, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que patologizarlo? ¿Desde qué lugar tendríamos que decir, oiga, usted tiene que ir a trabajar a un supermercado o trabajar en tal otro lugar? Claro, lo que estamos diciendo es verdaderamente subversivo, en un sentido filosófico, pero que también quizás en un sentido del poder, porque darle poder a ese hombre es lo contrario de diagnosticarlo, que es sacarle poder, porque el loco qué poder tiene, Oh, ¿no? Así de que bueno, acuerdo. interesante tu comentario, porque pinta un poco lo que estamos tratando de hacer acá. Yo estoy llegando a cuestionar hasta qué es ser humano, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué damos por sentado bueno, que tenemos que ser de esta forma? Bien. De acuerdo. Gracias, Francisco Santana. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. quisiera mencionar una... ¿Sí me escucho? Un poquito bajito se escucha, si A puede. ver, ¿así está mejor? Mucho mejor. Ok. Me encontré una contratapa de un
texto de Joseph Campbell que dice así sobre el mito. Cuando la mitología está viva, no tenemos que decirle a nadie lo que significa. La función del mito es reconciliar a la persona con el ciclo de su propia vida, con el entorno que está viviendo y con una sociedad integrada en su entorno. Me parece que eso venía. Fantástico. ¿No? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también con respecto a esta forma occidental de pensar lo que es humano, ¿no? Esta cuestión de ponerse la persona, hombre, mujer, por encima de los demás seres con los que comparte una experiencia de vida, ¿no? Como mencionabas tú, hay una diferencia, me parece que por lo menos así se cuenta en México, que cuando se llega de Europa acá, a estas tierras, los pobladores de aquí, de lo que ahora es México, adoraban a la Madre Tierra. No tenían por adoración mayor, como lo fue, me parece que en Occidente, aún. Francisco, se entrecorta, ¿eh? La cuestión estaba jugada con la tierra, que era mucho mayor, ¿no? Perdón. Creo que entonces es mi señal. Por acá está lloviendo un poco fuerte. ¿Si puedes retomar lo que estabas diciendo? Y decía que acá en México se cuenta que, bueno, que la Tolatzin era la madre, ¿no? La madre tierra, una diferencia en cuanto a la influencia que tuvimos, o esta zona del globo terráqueo tuvo posteriormente con la llegada española acá en México, ¿no? Que trajo una forma de pensar diferente y se impuso de manera diferente. O sea, de hecho, toda la cuestión del mito de la Guadalupe, en la cuestión religiosa, nos tuvieron que cambiar a la Virgen de Fátima o la Virgen María por la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, para poder ser aceptada toda una forma de pensar diferente a como se pensaba acá, ¿no? Eso por otro lado. También por otro lado, cuando mencionabas la cuestión del poder, también me sonó pensando en por Francisco, rumbo de ideas. Francisco, ¿me escuchas? Estuvo Perdón. Bueno. Sucede ¿No se que escucha? no, se corta y es una pena que no te podamos escuchar. Ok. ¿Por qué no? No hay problema. ¿Por qué no lo escribís en el chat? Está hablando justo del poder, cuando mencionó ahí Lo intentaré. Sí, o Ok. si querés cerrar con estamos hablando del poder. Sí. ¿Podés retomar? Ok. A ver si me alcanzo a escuchar bien. Se dice que cuando la última etapa de los aztecas, antes de la conquista acá en México, lo que hizo una gran diferencia entre la población acá en México fue precisamente la escritura. La oralidad era el principal motor y punto de comunión entre los pobladores de acá. Pero una vez que quienes estuvieron en el poder azteca llegaron a conquistar cierto grado de escritura, eso se rompió. Claro. Eso se rompió. Y entonces esa magia y ese encuentro con la naturaleza me parece que mucho facilitó el encuentro con otro mundo, que era el encuentro europeo, el encuentro con los occidentales. Y bueno, pues eso ya, nada más lo dejaba ahí para dialogar. Gracias, Francisco. La noción de autor es pariente cercano de autoridad. O sea, el autor, la escritura, ejerce una autoridad. Y esa autoridad hace que muchas veces lo que leemos le demos más valor que a lo que escuchamos. Lo cual es sorprendente. Pero uno lo dice, está escrito, te lo puedo citar. Y vaya a saber por qué, porque está escrito tiene más valor que si fue escuchado.
pero es esto que vos decís, hemos acomodado palabras que las acostamos en una hoja, pero dejamos de escuchar al árbol, dejamos de escuchar al viento, dejamos de escuchar los relatos, dejamos de escuchar los mitos. Y le damos menos valor. Bueno, che, es lo que dicen después de todo. Lo que leo es lo que tiene valor. Y bueno, los que estamos acá, muchos de nosotros vivimos entre libros. Pero también los libros quizás no sean tan buenos como creemos. Quizás, bueno, está acá Adolfo, en una presentación yo arrojé unos libros al piso, como manera de decir, tratemos de hablar sin leer. ¿Por qué nos tenemos que refugiar tanto en el escrito? Porque el escrito nos protege de decir una pavada. Porque el escrito lo pensé varias veces. Entonces me escondo o leo lo que dijo otro. Lacan dice en tal lado. De última es Lacan quien lo dice, no soy yo. En cambio, el oral, en la oralidad y en el mito, estoy comprendido en lo que estoy diciendo. Estoy como, ¿cómo decirlo? Formo parte de eso. De allí ese pensamiento vivo que estaban diciendo. ¿Tenemos una pregunta? Sí, Omar Rodríguez. El micrófono, por favor, Omar. Ahora Y sí. me escuchan, buenas noches. Buenas noches. Por lo que estás planteando y lo que están comentando, se me ocurre también lo que tenga que ver al nivel del mito, lo que se ha llamado usos y costumbres. Esos usos y costumbres, mientras son orales, solventan, resuelven cosas para la educación, para la vida, para la salud, porque cuando esto se pasa a ley, que por lo general son escritas, toman otro sesgo, ¿no? Y me parece a mí que el mito, perdón, los usos y las costumbres en comunidades, en colectivos pequeños, generan y coadyuvan a esta cuestión, digamos, de una subjetividad que ha sido pasada por alto a partir de hacerle únicamente caso o priorizar la ley. Eso no sé si tengas alguna opinión. Se me acaba de ocurrir por lo que están comentando. Gracias. No, gracias a vos, Omar. Sí, en principio, creo que lo que se escribe, en el ejército dicen que la letra con sangre entra. ¿En la escuela también? Antes. Bueno, pareciera ser que una vez que se escribe la ley, es que está coagulado. Queda ahí. coagulado, claro. Cuando lo escrito está escrito, ¿no? Queda coagulado, queda coagulado. Es muy posible que tengamos una presentación de quién es actualmente el director de la École Lacanienne, Ian Pellissier, que va a presentar algo que tiene que ver, ¿qué? No se dice. Bueno, no lo puedo decir. Que es muy interesante. Que es muy interesante. No, pero decirlo sin No, decir. digo sin decir. No, pero hace un contraste entre el DSM-4, porque cuando hablamos de escritura, como lo está diciendo ahí Omar, claro, el manual, el DSM-5, DSM-4 o DSM-1, cuando comenzó, era una forma de ley, de tabular los comportamientos, de procesarlo de tal manera de poner una etiqueta a cada cosa. Entonces tenía ese valor de ley. Y de hecho, los juzgados, claro, en Argentina te piden que diagnostiques bajo el DSM-4, porque lo toman de exacta exactitud. Muchas prepagas también. Muchas prepagas también. Quien trabaja con prepagas. Claro, entonces es poner, digamos, lo escrito y darle esa fuerza de ley. Pero bueno, gracias Omar por lo que dijiste. No sé si hay preguntas, pero creo que está Carmen. Carmen, vos habías escrito Carmen, escribiste algo. algo ahí, sí, algo sobre alguien que convive con los muertos. ¿Nos puedes decir algo más, Carmen? El micrófono, ¿eh? Por favor. A ver, sí, ya. No, es que me acordé del Pedro Páramo, de la literatura, como, digamos, convive con lo que aparentemente no está vivo, ¿no? Pero solo eso puse.
siempre pensando en los locos también. Se me fue el internet cuando parece que dieron un ejemplo que tenía que ver con alguien, ¿no? Como escuchar la realidad de otro sin diagnóstico es apasionante, es apasionante. No sé si de eso se trataba el ejemplo de alguien que habló, pero en eso se fue mi internet. No pude, se está yendo todo el tiempo acá en México. Pero sí es, no sé, como que la poesía, la literatura, la convivencia, ¿no? Como hablaba Estela la otra vez de la estrecha relación con su perra, ¿no? Y yo tengo unos perritos también aquí y me sorprendo hablándoles No te y sorprendas, además, que te sorprendan los otros, Carmen, vos no te sorprendas. bueno, pero es curioso porque ahorita mi perrita está embarazada, yo creo, y el veterinario dice que hay que hacer un ultrasonido, y le digo, pero si a todas luces se ve que está embarazada. Y yo le pregunté, no me quiere contestar abiertamente, pero sí, es muy curioso porque, y le digo a mi esposo también, yo les digo, les cuento una cosa, les digo, pero qué tontos, no salen por la otra puerta y van a la otra puerta, o sea, no sé, como que hay algo que no es científico, pero es, ¿no? Que es. A mí me encanta que en Saburoe casi estoy encantada de poder reencontrarlo acá, ¿no? En esta, en esta escucha de su abuela, que debe haberle dado una gran sabiduría, ¿no? Como toda abuela, Carmen. Sí, sí. Sí, más las antiguas, creo. Las antiguas, seguro. Más las antiguas. Claro que sí. Ahora, no sé, ya tengo nietos, pero no sé si hago ese papel bien. Pero bueno. Te digo Ahí algo, estamos. Carmen. ¿Sí? El último capítulo del libro de Eduardo Kohn se llama El peso imponderable de los muertos. Así Pues que sí que pesan. el futuro viviente, y lo pone entre paréntesis, y el peso imponderable de los muertos. O sea que vamos a llegar también a hablar algo de esto, de esta línea, que hay que perderle un poco ese temor a la muerte terrible que tiene, sobre todo el occidental, ¿no? En esta idea de tener una vida mía y no quiero perderla, como dé lugar. Y bueno, me parece que abrir esto nos haría vivir un poquito más. Me pensé ahorita en el negro perfecto, como aparece ahí, digamos, como una solución, porque mientras él no se comunicó con los muertos claramente, él no podía con sus síntomas. Y la ciencia fracasó ahí todo, pero cuando pudo dialogar, digamos, y entender y poner en su lugar a los muertos, entonces pudo seguir viviendo. Eso es una maravilla, el negro perfecto, ¿verdad? Nos dice. Hay personas, solo quiero decir algo con esto de los muertos y de los muertos propios. Yo cuando se habla de esto siempre me acuerdo, a ver si seguramente varios lo leyeron este libro, el de García Márquez, 100 años de soledad. ¿Recuerdan que uno de los tantísimos personajes que aparecen ahí era una indiecita que llega a la casa de los Buendía, bueno, que les trae el insomnio, qué sé yo, es muy graciosa, pero que de noche, como ella era insomne, caminaba, daba vueltas por la casa con un saco de tela donde estaban los huesos de sus muertos. Donde ella iba, los muertos tenían los huesitos y ella iba, entonces lo describen en esa maravilla de forma de escritura de García Márquez, que se escuchaba el cloc, cloc, cloc de los huesitos que ella llevaba caminando alrededor de la casa, ¿no? Mira, no me acordaba, pero sí, no me acordaba, pero vi la imagen ahorita. Claro, ahí está. La imagen. Digo, Carmen, es precioso lo que decís, es muy puntual, porque yo recuerdo a alguien, analizante, no por cuestiones de hablar de la clínica, porque todos tenemos ya, o estamos cansados por ir de tanta clínica, pero de alguien que solo pudo reconciliarse con la vida cuando pudo tener las cenizas del padre, pasearla por el barrio no me acuerdo qué barrio era, por un barrio, y luego llevarlas. Pero ese paseo con las cenizas del padre le permitió continuar.
como un acto que le permitió salir de un encierro, que duró casi 15 años. Bueno, sí, lo creo. Yo, una de mis primeras pacientes locas con la que hablé en el Hospital Psiquiátrico de México, el Bernardino, donde estuve un año, luego ya estuve en Villahermosa, pero esa mujer estaba loca porque no había podido ir al entierro de la madre, y entonces a la Dawan yo le dije que yo tampoco. Y le dije que cuando saliera de allí, porque iba a tener un permiso terapéutico, fuera a visitar la tumba y le explicara todo eso que me estaba explicando. Y ya no, o sea, ella ya, digamos, su locura no reingresó, pues, ¿no? Fue buenísimo eso, Perfecto. porque tenía que explicarle. Entonces, eso me enseñó muchísimo a mí. Fue hace como 20 años, pero fue bonito eso. Bueno, los muertos son muy importantes. Exactamente. Sí, claro que sí. Gracias, Para Carmen. vivir, tenemos que hablar con ellos para vivir. Tenemos que ubicarlos, saberlos, estar con ellos. Exactamente. Es verdad. Gracias, Carmen. Gracias. No, al contrario, gracias por llamarme, que estaba yo toda despistada. Gracias. Abrazo, Hay abrazo. Dos Tenemos personas, Marco Antonio y Estela, en Tenemos- Gala. opciones y después nos vamos a ir a dormir. Primero entonces Marco y después Estela. Sí, voy a tratar de ser puntual. Buenas noches. Sí, Buenas no, noches. pues lo podemos retomar la siguiente. Me parece que para mí fue interesante complementar las lecturas que nos ha sugerido a propósito de este encuentro y de esos discursos que hablan de esos encuentros con lo no humano, viviente o no viviente. En ese sentido me pareció importante recurrir a todo lo que ustedes Perdón, se entrecortó, Sí. Marco. como Aurora. Se entrecortó, Marco. ¿Podrás anotarlo en el chat? Que quiere recurrir a... Ay, Digo porque se pierde si no tu comentario. Un libro más allá de naturaleza y cultura. Más allá de naturaleza y cultura, me pareció un libro de Philippe Descola que de nos Descola. permite Sí, pues claro. acercarnos a este encuentro. Sí, y este es el encuentro con lo no humano, viviente o no viviente. Ese libro, además de lo que nos ha sugerido, me hizo recordar, bueno, como decía ahorita Patricia, pues cómo estamos muy compenetrados en este encuentro con la naturaleza. El año pasado fui a una comunidad, Yaxchilán, que uno navega 25 kilómetros por el Usumacinta, uno de los ríos más caudalosos de México, y el llegar a Yaxchilán fue un encuentro muy importante con esa ciudad maya. Ahora me ha visitar también en Chiapas una laguna que se llama Miramar, que cuando tengan oportunidad dicen que es una cosa fabulosa, ¿no? Ese encuentro con la naturaleza. Por ejemplo, estando en Yaxchilán, me hizo, lo que pude observar ahí me permitió entender algo que estaba pasando en casa con una palmera que se está secando. Fue que al estar en la selva me explicaban cómo hay árboles que estrangulan a... ¿Qué está pasando en casa? Porque hay una planta que estaba fabulosamente esplendorosa, pero estrangulando a la palmera, que ya casi se seca y casi se vuelve condominio más bien de aves. Cuando hablamos también de los árboles, pensé en esta plurifuncionalidad de un árbol, no solo como lugar de protección o de cuidado, sino también como un lugar protector. Ustedes estuvieron en casa, no sé si recuerdan, allí en la sala comedor, en la parte de atrás, cuando construí esa casa, me decía un amigo que comprar ese terreno porque iba a estar un lugar de área verde y que pusiera yo una puerta en la parte de atrás de la casa. Construyó la casa, pero salía uno y ya no había área verde, lo que había era desechos, carcajo de material de construcción de otras casas. Lo que hice fue limpiar ese terreno y plantar varios árboles, frutales, pinos, y entonces pensé en esta pluralidad del árbol como hijos que pueden proveer también no solo un padre, son hijos que han crecido y ahora me proveen de una cantidad de frutos riquísimos, injertos. Bueno, planté 2 árboles que en principio también sirvieron de portería,
que escogí de framboyán y tomaba la distancia de una portería con el que jugué cuando mis hijos eran pequeños, sirvió de portería durante varios años esos 2 árboles. Había cerezo, había nísperos, hay varias cosas. Y ese campo que estaba ahí desértico, pues ahora sí es plurifuncional también, parejas de enamorados, jóvenes que van allá a beber, para jugar un poquito con la pelota, en fin, esta plurifuncionalidad del árbol y de todo lo que nos puede proveer un árbol, además de belleza, ¿no? Ese era el comentario. Una cosita, Marco. El prefacio de la edición francesa del libro de Eduardo Kohn lo hace justamente Philippe Descola. Te comentaba esto, ¿no? Y se llama Los signos del bosque, pero apunta algo de lo que vos dijiste, que lo dejaremos para otra oportunidad. Un abrazo y Estela, te escuchamos. Estela Ingala. Ingala. Sí. Bueno, gracias. Gracias Eduardo y Estela por traer este tema tan interesante, tan vivo. Y quería hacerte una pregunta con respecto a lo que dijiste del espíritu, porque eso me resonó a lo que podría llegar a ser una lógica, que quizás tenga que ver con una fenomenología del espíritu, que no tiene que ver con lo religioso, justamente, sino con una especie de dialéctica que quizás es diferente a una dimensión que podría llamarse espectral. Me parece que podríamos empezar a pensar esa dimensión como espectral del alma, con efectos y con afectos. Es decir, desde la perspectiva espinosista, ¿no? Sobre todo con la entrada de la naturaleza, a propósito de la inmanencia y de los afectos y del cuerpo y de la potencia que se pueda, digamos, construir o efectuar en ese mismo acto. Efectuar lo digo en ese sentido. Bueno, la vida... me despertó mucho porque es una dimensión que no está tratada y no está suficientemente decidida a tratar. Nada más, me acordé de una película de Lars von Trier que se llama Anticristo, donde el final concluye en una imagen de 2 cuerpos desnudos en un rizoma arborífero. Nada más. No, bueno, gracias Estela. Sí, efectivamente, sacar la ficha de Spinoza viene a cuento, está justo para esto. Por eso decía que tomar este texto sin haber pasado por los textos de Antiedipo y de Mil Mesetas, y toda esta perspectiva de Spinoza, de la inmanencia, que es fantástica, que como por la hora simplemente lo hago rapidito y en todo caso en 15 retomamos, porque hay otra intervención más, me parece que es fértil ya no hacer más la distinción cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, tomarlo todo como un continuado. Me parece que cuando uno se sale de esta cuestión del alma por un lado o el cuerpo por el otro, y lo continuamos como pura materialidad, ganamos mucho terreno. Y entonces la espiritualidad deja de ser algo del orden de un espectro y pasa a ser un movimiento, que es como yo lo pienso. Es un movimiento, es una intensidad en términos de Bateson o de Mil Mesetas. Sí quería, por supuesto, quitarlo de la espiritualidad cristiana o cualquier espiritualidad religiosa, porque no pasa por ese lugar. Pero sí, es absolutamente fértil pensarlo en términos de Spinoza, que me parece, bueno, recontra fértil, como suelo para poder pensar. Así que lo tomamos y espero que podamos retomar esto que estás diciendo en 15 días con alguna otra propuesta que le dé más precisión. Gracias. Sergio Altieri, y concluimos por esta noche. Gracias, Eduardo. No, yo lo que quiero decir algo breve, que a mí me llamó la atención y me gustó pensarlo, el tema de cuando los bosques piensan, que son independientemente de lo humano, es decir, los bosques tienen independencia de lo que es el ser humano. ¿Cómo nos cuesta pensar, digamos,
como si un objeto, o tomarlo como un objeto que tenga vida, o en este caso no es un objeto, sino que es bueno, un bosque, ¿no? Entonces, y hay un test, antes se me ocurría, lo había comentado, un test que se llama desiderativo, que lleva a la persona a pensar como si no fuese humano. Bueno, y yo lo tomo en las pericias que me toca hacer y digo, la dificultad de todo el mundo de poder pensar, es decir, de ubicarse en el objeto, en el animal o en el vegetal, ¿no? Es decir, y esa es la dificultad. Entonces, cuando uno dice los bosques piensan, eso es lo que me llamó la atención de poder descentrarnos y que eso cobre vida y contemplemos la vida que da, ¿no? En este caso, los bosques. Bueno, gracias por el aporte, Sergio. Sí, efectivamente, no pensarnos como humanos, lo que el TCS desiderativo planteaba como la abolición del yo, la posible, digamos, destrucción del yo, nos cuesta porque bien se decía que el lenguaje es la morada del ser. Entonces, pero también es su cárcel, también es una prisión. Esto simbólico que aparentemente hace a la estructura, nos da posibilidades tanto como nos resta posibilidades. Entonces esta propuesta de poder seguir signos y representaciones más allá del humano, porque las plantas representan, porque tienen fototropismo, tienen geotropismo, fototropismo, perdón, buscando la luz, los animales representan, mi gata está acá al ladito nuestro y representa, y se imagina, tiene una manera de estar, y esa comunicación es lo que me parece nos permite elongar esta cuestión. Ahora, claro, el test está planteado como provocar un shock, y en cierta forma está bien porque lo provoca, porque hay quienes no pueden responder, y eso es lo que se evaluaría. Pero acá, digamos, de alguna forma estamos, ¿cómo decirte?, dejándonos fluir hacia lo más allá, que es lo que vos señalás como cuestión compleja. Pero bueno, tenemos textos para leer. Yo lo veo como algo, como les dije un día, para mí es un juego estar acá la noche con ustedes, porque es un momento de relax, no de transmisión universitaria. Sé que hay un montón de imprecisiones en lo que digo, no busco la precisión, busco simplemente mover ideas. Y que cada uno con esas ideas también las devuelva, y me mueven a mí, y me hacen pensar, y pensamos otras cosas. Me parece que, bueno, ha sido muy fértil lo que hemos hecho hoy. Creo que no hay más intervenciones, ¿no? No. Por ello estamos para cerrar, así que les doy las buenas noches, nos vemos en 15 días, seguramente voy a seguir con esto. En Facebook voy a ir poniendo más o menos por dónde seguimos. Sí o sí, para quien tenga el texto, vamos a comenzar con el capítulo 1, con la introducción ya del libro, que es el trabajo de campo que hace Eduardo Kohn, y con lo que él dice de un jaguar, y cómo hay que dormir si aparece un jaguar, para que no lo tomen como presa. Así que nos vamos a meter con eso. Y así que bueno, hasta dentro de 15 días, un abrazo y nos vemos. Chau, chau. Buenas noches, gracias Estela, Eduardo, a todos. A todos ustedes. Gracias, Eduardo, Estela. No. Saludos. Hasta luego, Patricia, bye. Chao, A bye. todos ustedes, sí. Abrazos Chao, a chao. todos. Chao. Abrazos.